Buen día, soy César Wilfredo Ugarte Gutiérrez y hoy vamos a hablar acerca del funcionamiento del sistema motor y su vinculación con el aprendizaje, ¿no? Es un sistema muy importante y determinante para el desarrollo y la relación que tiene con el aprendizaje en este caso, de los niños. En este primer slide o diapositiva vamos a hablar sobre los sistemas sensoriales, ¿no? Y el sistema sensorial, como ustedes pueden ver en esta parte de aquí, es la parte del sistema nervioso y constituye un conjunto de órganos altamente especializados que captan señales del medio ambiente, ¿no? En la cual la célula receptora convierte ese estímulo o señal eléctrica que es recibido desde el entorno, ¿no? Y a este proceso se le llama transducción. Lo que vamos a ver ahora es los sentidos, pero los vamos a dividir en dos partes. En esta primera parte vamos a ver esta flecha que está aquí de color azul y vamos a desarrollar los sentidos exteroreceptores. En el siguiente slide o diapositiva vamos a trabajar con este color de flecha que son los sentidos interreceptores. Pero ahora veamos esta primera parte, los sentidos exteroreceptores. Y veamos aquí la parte de los ojos, ¿no? Son los órganos receptores de la visión que se asemejan a una máquina fotográfica. Aunque el ojo es denominado a menudo el órgano de la visión, el verdadero órgano, fíjense ustedes, de la visión en realidad es el cerebro. La función del ojo es transducir las ondas electromagnéticas de la luz en un determinado tipo de impulsos nerviosos que se transmiten al cerebro. Bueno, algunas también deficiencias podrían ser el daltonismo, ¿no? Para poder diferenciar colores, la ceguera nocturna, ¿no? La doble visión, y eso trae consecuencias negativas en los niños, especialmente en la lectura y en la escritura. Pasamos al siguiente sentido, que es el oído y la audición, ¿no? Sabemos que es el órgano responsable no solo de la audición, sino también del equilibrio. Y se divide en tres zonas: la zona externa, la zona media y la zona interna. Bien, también si es que hay alguna deficiencia allí, podremos tener problemas en el desarrollo del lenguaje, en la atención, ¿no? En la hiperacusia. Y se relacionan directamente con el aprendizaje. Vamos al siguiente sentido, que es el sentido del olfato, la nariz, ¿no? Que es el órgano receptor del olfato. En ella se encuentra una membrana olfatoria ubicada en la parte superior de la cavidad nasal. Las moléculas del olor llegan a esta mucosa que contiene las neuronas receptoras olfatorias transportadas por el viento. Existen 350 tipos diferentes de receptores olfatorios y cada uno sensible a un grupo determinado de sustancias odorantes, llegando a identificar más de 100.000 olores diferentes. Imagínense la cantidad de olores que nosotros podemos detectar, ¿no? Los olores detectados por las neuronas olfatorias son transducidos hacia el bulbo olfatorio, de ahí transportadas a la corteza olfatoria primaria, en este caso sería la corteza piriforme y la amígdala, y luego a la corteza orbitofrontal o corteza olfatoria secundaria, donde serán procesados. Siguiente sería este siguiente sentido, que es la lengua y el gusto, ¿no? La sede del gusto se encuentra en la lengua, es un órgano propio de la boca por donde necesariamente pasan los alimentos antes de su masticación y deglución. La lengua está formada por 17 músculos que permiten moverse en todas direcciones. Su superficie está recubierta por una mucosa que contiene unas 10.000 prominencias llamadas papilas gustativas, que a su vez cada una contiene de 50 a 100 corpúsculos gustativos. La transducción, como habíamos ya explicado, ocurre cuando las sustancias químicas entran en contacto con los sitios receptores presentes en estas células gustativas eléctricas y que se transmiten desde la lengua por medio de una serie de nervios que luego hacen conexión con el tálamo y de ahí a dos zonas de la ínsula y la corteza opérculo-frontal. También llega a la región orbitofrontal, que también recibe señales olfativas. Y luego esta parte final de los sentidos exteroreceptores, que podríamos decir la piel y el tacto, ¿no? La piel es sensible a muchas situaciones diferentes. El calor, el frío, el dolor, el tacto y la presión generan estímulos.
que son captados por receptores especializados encargados de transmitir al cerebro información útil cercana del entorno. La mayoría de estos mensajes evitan que nos dañemos o nos lastimemos. Como ustedes verán, cada sentido también tiene algunas deficiencias que pueden afectar al aprendizaje o tienen una relación directa, ¿no? En esta parte, en este primer slide, hemos visto los sentidos exterorreceptores y vamos a pasar a la segunda parte de los sentidos interoreceptores. Bien, aquí ya estamos en este siguiente slide o diapositiva, viendo sobre los sentidos interoreceptores, ¿no? Y lo vamos a dividir en dos, los propioceptivos y el vestibular. Los propioceptivos son los que estimulan los músculos, tendones y articulaciones, y el vestibular son la gravedad y el movimiento. Y vamos a ver cuáles son esas características, ¿no? Una inadecuada percepción en el esquema corporal si es que hubiera alguna deficiencia, dificultad de relaciones espaciales, la lateralidad también, la hiperotomía, que significa la rigidez, la hipotomía, que dificultan también la atención y la escritura, la torpeza motora, la dificultad en la coordinación motriz, ¿no? Eso cuando se tiene una consecuencia. Y el vestibular, que se relacionan directamente con la gravedad y el movimiento. Y su implicancia podría ser, si es que tiene una deficiencia, la dificultad en la lectura, una inadecuada postura también, dificultad en el equilibrio, miren, la hiper o hiposensibilidad, temor a las alturas, resistencia a los rodamientos y también a las volteretas y a los movimientos lentos. Miren qué relación tan importante del cuerpo con el cerebro, ¿no? Cómo en sí capta esta parte externa y recibe estos estímulos, ¿no? Que a través de las neuronas ya se tiene una percepción distinta. Ahora vamos al siguiente slide para ver cómo se relacionan con el sistema motor. Bien, ahora acá vamos a ver el sistema motor. En esta parte derecha superior podemos ver el cerebro y algunas zonas motoras que podemos rescatar, ¿no? Entonces, el sistema motor tiene mucha relación con el sistema sensorial, que ayuda mucho al desarrollo de aprendizajes y habilidades cada vez más complejas, ¿no? Vamos a dividirlo en dos: las secuencias motoras, el control jerárquico y el procesamiento o paralelo, pero también tiene una estructura, que son los ganglios y el cerebro. Vamos a ver esta primera parte, que está aquí, que son las secuencias motoras. Y en esta secuencia motora podemos ver una imagen, ¿verdad? Entonces es un conjunto de secuencias que se van unas a otras, ¿no? En un orden jerárquico. Por ejemplo, si este niño se está bañando, hay un orden, hay una jerarquía para poder hacer, ¿no? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? De repente desvestirse, ¿no? Seleccionar todos los implementos para bañarse, el champú, el jabón, o sea, todo ese orden que tiene que cumplir se relaciona con esta secuencia motora. Luego vamos acá al control jerárquico, ¿no? Es un orden jerárquico con la estructura cerebral que cumple una función para realizar una determinada acción. Por ejemplo, si yo veo que está, o si el niño en este caso ve que está el cañito abierto, ¿no? Entonces va a pensar y va a reaccionar de inmediato que se está perdiendo el agua. Entonces prioriza y corre a cerrar el grifo, cerrar el caño, ¿no? Entonces miren cómo hay estas secuencias, ¿no? Y este control jerárquico que se da y que tiene mucha relación con la decisión. Siguiente es el procesamiento paralelo, y aquí vemos una imagen donde vemos a un niño que está montado en bicicleta. Entonces aquí permite, en esta acción, permite la funcionalidad en simultáneo, ¿no? De los sentidos. Por ejemplo, los automáticos, que son los más sencillos, con los complejos. Entonces se relaciona esto de acá, ¿no? Depende de montar la bicicleta es más mecánico, pero ya cuando está manejando se direcciona la velocidad para poner el freno. Esas son ya acciones mucho más complejas. Y también tiene una estructura, que vemos esta segunda parte, ¿no? Que está subdividida con ganglios y el cerebro.
En los ganglios, el funcionamiento depende de la información de la corteza cerebral. El cerebelo regula los movimientos de la conexión, ¿no? Circuitos neuronales, memoria, lenguaje verbal y no verbal, la atención y la emoción. El sistema motor principalmente son los movimientos, ¿no? Y estos movimientos se subdividen a la vez en locomoción, manipulación, estabilización. Veamos aquí esta parte de la locomoción, ¿no? La locomoción se puede dar en gatear, arrastrar, trepar, marchar o caminar, saltar y correr. En la manipulación, agarrar, trepar, ¿no? Y esto está relacionado directamente con el peso, la textura, el tamaño. Luego, lanzar. Y aquí podemos encontrar la precisión, la direccionalidad libre, unilateral o bilateral. La estabilización, ¿no? Que es rodar, girar, rotar, suspenderse, balancearse y voltear. Miren todo lo importante que es, ¿no? Sabemos que el sistema nervioso central es conocido como el jefe supremo de todos los demás sistemas del cuerpo humano. Su desarrollo es gradual. Empieza 3 semanas después de la concepción y sigue durante muchos años después del nacimiento. El surgimiento de habilidades, sean físicas, emocionales, intelectuales o sociales, están directamente relacionados a la madurez gradual de este sistema, con el input sensorial que recibe y con las experiencias y desafíos provenientes del entorno. Así que todo movimiento es resultado de una red compleja de neuronas, terminaciones nerviosas y músculos que responden a funciones esenciales designadas por los sistemas sensoriales y motor, siendo este último el sistema que da lugar al comportamiento, ¿no? Entonces, veamos cómo es tan importante el comportamiento que tiene relación con el sistema motor, ¿no? Y los sentidos, lo que se capta a través del medio ambiente o a través del entorno, ¿no? Esto sumado, decía anteriormente, con la madurez, ¿no? Y cada vez se van dando habilidades mucho más complejas, sistema motor más sistema sensorial, y también la relación cuerpo-cerebro. Espero que haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias.